mediante esa estructura pueden radicar diferentes tipos de aminoácidos. Por ejemplo, en la clasificación de los aminoácidos, ¿cómo sería? De acuerdo a las características estructurales que pueden presentar los aminoácidos, ¿cuáles son? Por la cadena lateral, ¿cuáles son? Alifático, aromático, azufrado, aminado, ácidos básicos. Mediante la clasificación de esas 6 radican en los 20 tipos de aminoácidos que pueden llegar a ver. Y mediante esos 20 pueden irse o derivarse a formarse diferentes tipos de proteínas. ¿Cómo va a ser estructural? Ahora, con esa idea, vamos a ver la reacción de Buehl. El reactivo de Buehl es una prueba general. Identifica que, no el aminoácido, identifica a los enlaces peptídicos. Las proteínas están prácticamente formadas por estructuras. Una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso es lo que identifica justamente esto, el enlace peptídico de la proteína. ¿Cómo lo hace? ¿O de qué está compuesto? Sulfato cúprico en un medio alcalino. Nada más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta reacción con la de Benedict? Porque aquí tenemos un color y en Benedict tenemos otro. ¿Qué diría? A ver, indíqueme 2 diferencias en la composición del reactivo de Buehl con la de Benedict para la identificación de un hidrato de carbono como la identificación de una proteína. ¿Qué me dirían? Los dos están compuestos por lo mismo. Si se dan cuenta, sulfato cúprico y el medio alcalino, los dos. Pero ¿cuál sería la diferencia para hidrato de carbono y cuál para proteína? El calentamiento para romper los enlaces. Va por ahí, pero las 2 diferencias que podemos llegar a tener como ejemplo, recordemos, Benedict identifica al grupo funcional, en este caso, de su carbono numérico. Háganse acuerdo de él, menciónenlo esto, porque hablamos de hidratos de carbono. Esto es específico de los hidratos de carbono. Ahora, si decimos de proteína, podemos hablar de enlaces peptídicos. ¿Los carbohidratos tienen enlaces peptídicos? No, no, entonces ahí hay una diferencia. ¿Cuál sería la otra? ¿Se acuerdan el procedimiento para hacer Benedict? ¿Cómo es? Lo llevamos a calentar, ¿no? Y si lo llevan a calentar, es un catalizador en la reacción química para que se produzca ese cambio de color mediante el cobre. Cúprico a cuproso. Aquí no calentamos, es directamente proporcional a la concentración de los enlaces peptídicos. Ahí pueden ser 2 diferencias para que no se confundan. Sulfato cúprico en medio alcalino. ¿Cómo se da? Forma lo que es en coordinación de los iones cúpricos, en este caso, pero tomando referencia a los enlaces peptídicos. Se hace esa relación y se forma lo que es el complejo denominado Buehl y forma lo que es la aparición prácticamente del color azul violeta en el tubo donde esté la cantidad de concentración de proteína. Nada. ¿Me entendieron? A esa parte, ¿no? Bien. Ahora, aquí lo mismo, los aminoácidos. ¿Cómo se llaman sus enlaces que tienen para que se una un aminoácido con otros? Enlaces peptídicos. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Saben? ¿Saben de otro nombre? O sea, como un sinónimo. Unión peptídica o enlace carbamino, por si acaso. Ahora, haciendo referencia a eso, podemos ver la identificación de unos de estos tipos de aminoácidos. La siguiente. Tenemos la relación de aminoácidos azufrados, o también denominado tiogrupo. ¿Por qué tiogrupo? El enlace del tipo tio, el famoso LSH, va a reaccionar con 2 aminoácidos específicos, como la metionina y la cisteína. Prácticamente va donde se produce una hidrólisis alcalina del grupo sulfídrico que puede llegar a tener, formándose sulfuro de sodio. Prácticamente el plomo va a desplazar al sodio, como ven en la reacción química, y va a formar lo que es sulfuro de plomo mediante un calentamiento que ustedes han realizado. ¿Han visto que ha pasado de un color medio grisáceo a un color más intenso oscuro? ¿Sí, no ven? Es ese sulfuro que se está liberando. Pasa de un color café gris o negruzco, debido a esa liberación del sulfuro. Se va oscureciendo y eso es lo que ustedes están viendo e identificando a 2 aminoácidos, metionina o cisteína, y en eso radica la identificación de qué grupo. Nada. Se les voy a pasar la diapositiva.
ustedes están en fondo. ¿Qué les pasa? Siempre. Ya. Ahora aquí empezamos. Aquí ya prácticamente podemos decir check a este laboratorio. Aquí, si se dan cuenta, ustedes lo repartimos en dos prácticas. Una con muestras conocidas, que fue la que ustedes trajeron. Trajeron la soda Sprite, el huevo, ¿qué más trajeron? Galletas, pan. Con esa idea, reformúlense preguntas, así como se les hizo hace un rato, de acuerdo a la galleta, si hago la fracción de tío grupo, ¿me da positivo o negativo? Negativo. Ya no hay más carbohidratos, no hay aminoácidos. Con esa idea, ustedes vean la composición de la muestra que ustedes utilizaron. ¿Cuál fue la otra? Muestras desconocidas, que fue lo que la doctora preparó y trajo. Digo desconocidas porque ni yo sabía. Empezamos por ahí, ni yo sabía. Pero yo solo sé, creo que prepara, si no es glucosa, fructosa. Si no prepara glucosa y fructosa, prepara almidón. Si no prepara almidón, prepara aceite. Pero eso ustedes lo ven por en el vaso precipitado donde está su muestra, lo agitan y ven si se hace soluble o no, dependiendo de la homogeneidad de la concentración. Y eso es lo que ustedes identificaron. ¿Sí? Esa es la cosa. Ahora ustedes creo que tenían que ver diferentes tipos de pruebas. ¿Cómo empezaban a hacer esas pruebas de identificación? Con pruebas generales, para que por descarte vayan a una prueba específica. Nada. Y eso es lo que se evaluó y se está evaluando en su informe que ustedes presentaron cuando se hizo de manera grupal, cuando no tenían guía. Ahora, siguiendo a la siguiente práctica, decimos al cálculo de provisión de energía. Aquí podemos recapitular un poco de lo que es ya en sí a la materia. ¿Cómo se llama la materia? Metabolismo. ¿Qué entiende por metabolismo? Todo lo que nosotros hacemos es un producto químico que se produce en nuestro organismo. Existen diferentes tipos de rutas, puede ser de origen enzimático para que se pueda producir una reacción. Nosotros podemos tomar de referencia de que hay una biomolécula de origen orgánica que nos puede prever como producto final la degradación o la formación de otro compuesto. Eso nos va a favorecer a nosotros o va a servir como un motivo de desecho para eliminar un compuesto que puede ser tóxico en nuestro organismo. No lo vamos a niñar. Por ejemplo, tenemos a los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono se degradan y forman, por ejemplo, a su unidad base estructural, a la glucosa. La glucosa, vía glucólisis, forma piruvato. Este piruvato se descarboxila y forma el primer componente denominado para lo que es la bioenergética. Es una funcionalidad metabólica, ¿se acuerdan? Acetil, coenzima A o el acetato activo, que es lo mismo. Acetil o A. Y después sigue su proceso degradativo de formación de lo que ustedes ya han visto para formar ¿qué es? ATP. Ahora, esta molécula la vamos a tener de referencia o como ejemplo para ver esto, haciendo referencia a la energía. Podemos decir, como ya dijimos, que es una reacción química que se produce. Por ejemplo, a ver, párate. No quieres, ya párate. Párate. Ahora, usted párese y hágase. Hágase. ¿Listo? Ahora, siéntense. Eso se llama prácticamente trabajo. ¿En qué consiste el trabajo? En la energía que nosotros vamos a producir en nuestro organismo. ¿Para qué? Para que se pueda ver en la capacidad de nosotros. Existen diferentes tipos de componentes del gasto energético. El metabolismo basal, que radica en la síntesis o demás, el metabolismo endógeno exógeno, o también la actividad física que ustedes han realizado. Lo que su compañera hizo es un gasto energético que se produce en nuestro organismo. Estamos ocupando esto. Nosotros respiramos, lloramos, cantamos, gritamos, lo que sea, se gasta energía. ¿Y qué necesita el organismo? Producir más energía. ¿Para qué? Para tratar de equilibrar esta molécula, desde el punto de vista bioenergético, por si acaso. Ahora, eso es lo que ustedes han visto. Ahora, tomando referencia a esto, podemos decir que el valor energético en la práctica lo podemos mencionar por las kilocalorías, en este caso expresado. ¿Y cómo lo determinamos? Todos los alimentos son potenciales fuentes de energía, pero en cantidades variables.
según su diferente tipo de macronutrientes, como los hidratos de carbono, lípidos o proteínas. ¿Cuáles fueron las muestras que ustedes trajeron para hacer esta práctica? El pororó, ¿qué más? Cuñapé, ¿qué más? Ahora, ¿qué es lo Ahora, ¿qué es lo que ustedes han visto? Han visto que hay una muestra que puede tener más hidratos de carbono y otras que pueden tener más lípidos. La almendra tiene más lípidos, ¿no? Sí. Ahora, con esa referencia podemos verificar la cantidad de kilocalorías que puede haber en un gramo. Por ejemplo, los hidratos de carbono y las proteínas pueden haber la misma cantidad, 4 kilocalorías, pero en cambio los lípidos o las grasas tienen más, porque estructuralmente hablando los lípidos son un poco más complejos. ¿Se dan cuenta, no ves? Por eso le dije que son los lípidos, que son los ácidos grasos. Con esa idea vamos a verificar esto desde un punto de vista prácticamente nutritivo. Ahora, los alimentos en la grasa son más calóricos que aquellos constituidos por los hidratos de carbono. Ahora, aplicamos ¿qué método? El método de la combustión. Nosotros pesamos la muestra, armamos nuestro equipo, le aumentamos 5 ml de agua. ¿5 ml de qué? Para que pueda tener una estandarización de nosotros cada vez que consumimos. Porque para que se pueda producir energía, esto de acá, lo hacemos de un producto que necesita oxígeno al quemarse con el oxígeno para producir esto. Ahora, por eso utilizamos al agua. Ahora, la determinación de la energía generada por ciertos tipos de alimentos, lo que ustedes ocuparon. Determinamos el valor energético que encontramos en diferentes alimentos por medición de la temperatura. Ustedes tuvieron tu temperatura inicial, tu temperatura final. ¿Para qué? Para verificar cuántos números de calorías tienen en el peso de la muestra que ustedes tuvieron. Y eso es lo que tienen que recapitular en esta práctica. Nada más. ¿Qué método ocuparon? Combustión. ¿Cómo lo determinaron? Lo determinaron mediante el alimento que ustedes utilizaron por la medición de temperatura. Nada más. Sería un método físico. Método físico, exactamente, para su pregunta. Es un método físico que ustedes emplearon. La siguiente, por favor. Ahora, vámonos. Aquí podemos decir ya check, ¿ves? Ahora nos vamos en este caso otra vez a otro tipo de biomolécula de origen orgánico, a la grasa. Decimos lípidos generalidades. ¿Por qué? Si yo les preguntara, indíquenme pruebas generales para la identificación de los lípidos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué más? Eso es específico. No. La tinta chiquena fue un colorante que se utilizó en biomoléculas para ver una diferencia de la formación de que no es soluble en un compuesto que es apolar o polar. Ahora, si hablamos de solubilidad, podemos tener unas propiedades físicas que pueden presentar estos lípidos. Entonces, de manera general, otra prueba de identificación para estos lípidos es la solubilidad. ¿Y cuál más? Sudan 3 porque identifica a cualquiera, no importa su complejidad estructural. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Utilizamos ¿qué muestra? ¿Se acuerdan? La aceituna, ¿no ves? ¿De qué está compuesta la aceituna? Químicamente, ¿se acuerdan? Tiene ácido graso porque eso es lo que nosotros importamos, pero ¿qué más tiene? No solo tiene ácido graso, tiene un monosacárido, mayormente creo que predomina la glucosa, y tiene creo que un antioxidante que es el hidroxitirosol. Pero lo que nosotros nos importa en la muestra es la fracción lipídica que puede tener la aceituna, que por ejemplo tenemos a lo que es al ácido oleico o al ácido linoleico, que son estructuras de ácidos grasos hidrocarbonadas lineales que pueden presentar insaturación o saturación. Por ejemplo,